Tenemos una responsabilidad. La tarea misionera no es una tarea para pocas personas, pero necesitamos involucrar cada vez más toda la iglesia de diferentes maneras para servir, para participar de lo que Dios está haciendo en el mundo a través del Espíritu Santo. Yo decía ayer en una otra iglesia que misiones es la invitación de Dios para que nosotros podamos trabajar y servir a través de lo que Dios mismo está haciendo en el mundo. Más do que una responsabilidad, es un privilegio. Yo me siento privilegiado de poder servir al Señor, de poder participar de lo que Él está haciendo. Y ayer hablamos de tantas historias de lo que Dios está haciendo en África. Cómo Dios está cambiando las personas, cómo Dios está cambiando pueblos, cómo Dios está cambiando etnias, cómo Dios está cambiando lugares que muchas veces nos parece a nuestros ojos muy difícil. Dios está haciendo. Yo decía ayer acerca de un pueblo que vive en el norte de África, que por más de 20 años yo personalmente tengo orado por ellos. Y me he involucrado de diferentes maneras. Trabajamos mucho para enviar un equipo de misioneros, pero en el año de 2014, por una decisión del gobierno, el gobierno del país ha colocado todos afuera. Todos los misioneros, sacado todos. Todos los misioneros, todos los extranjeros, porque ellos no sabían bien quién son los misioneros, quién no son. Entonces sacamos todos, entonces no va a haber problemas. Y con eso entonces estábamos con un corazón partido y decimos: Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque queremos ver el evangelio avanzando, pero no hay obreros, no hay misioneros, la iglesia es muy pequeña. Como que 3 semanas atrás yo estaba en una conferencia de jóvenes, estaba en el stand de MIAF, de la organización, me acercó un hombre, miré a él y dije: este es un africano, certeza que no es de acá, de Brasil. Y me acercó y comenzó a hablar y me dice: ¿usted tiene trabajo en este país? Y dije: sí, vemos. Bien. Ya tuvimos, pero estamos queriendo regresar, no sabemos muy bien cómo está la iglesia y todo. Y me decía: qué bueno. Yo gustaría de decir que yo soy parte de la etnia Nubian, que vive en las montañas de Nubian, exactamente la misma etnia del pueblo que yo tengo orado por 20 años. Y me dice: algunos misioneros llegaron allá, pero tuvieron que salir en 2014, pero la palabra de Dios ha permanecido y nosotros estamos firmes en la palabra de Dios. Y hoy hay una iglesia, no solo una iglesia, como una asociación de cristianos, el país. El Señor está haciendo. El Señor está obrando de manera que nosotros no podemos creer. Mucho más que podemos imaginar, el Señor está haciendo. Pero cuando miramos y decimos que la misión, la gran comisión es una misión para la iglesia, la gran mayoría de las veces queremos respuestas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Dónde vamos a encontrar lo que necesitamos para hacer? Y muchas veces nuestra respuesta, la misión de Dios, está como condicionada a lo que estamos esperando responder antes. Antes de nada, la vocación, el llamado de Dios es un acto de obediencia. Una respuesta positiva al llamado de Dios a cada uno de nosotros. La respuesta de cómo, cuándo, de qué manera, no son las más importantes. La respuesta más importante que yo y usted tenemos que decir a Dios es: sí, Señor, aquí estamos. Vamos, como iglesia todos vamos a hacer lo que quieres que hacemos. No podemos, porque esta no es una respuesta honesta, hacer y depender nuestra vocación y nuestros llamados a preguntas secundarias.
Yo me recuerdo cuando era joven, muchos años atrás, con 15 a 16 años, yo estaba en una conferencia misionera en mi iglesia, había un grupo de misioneros allá, ellos estaban hablando lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba usando la vida de ellos. Yo miré esto todo y dije, ¿esto qué quiero hacer? Quiero ser un misionero. No tengo idea de lo que significa, pero quiero ser un misionero. Y fui a hablar con mi pastor, y dice, pastor, quiero ser un misionero. Por favor, me envía para la misión, dice un nombre de una organización misionera, y me dice, qué bueno, quiere ser misionero, pero misionero no es quien participa de una organización, o esta o aquella organización. Misionero es quien predica a Jesús, donde Jesús no ha sido predicado. Entonces, estamos empezando un trabajo en la vecinanza acá. Usted va allá, va a predicar a Jesús, va a ser un misionero. Ok, no era lo que yo estaba buscando, pero está bien, era pastor, entonces vamos. Después de un tiempo, le dije al pastor, pastor, no quiero más ser misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero ir al seminario. Y dice, no, pero pastor no es quien ha estudiado en seminario, en el instituto bíblico, ainda que es importante, pero acima de todo, el pastor es quien cuida de ovejas. Los adolescentes de la iglesia están sin liderazgo, entonces usted va a ser el líder de los adolescentes, va a caminar con ellos, a ser discipulado, a pastorearlos. ¿Está bien? Más 3, 4 años, llegué a la conclusión, yo no quiero ser misionero, no quiero ser pastor, quiero ser rico. Y no necesito del pastor para esto. Yo estaba terminando mi graduación en diseño gráfico, empecé en una empresa, estaba yendo muy bien con la empresa, una de las mayores de la ciudad, estaba atendiendo grupos muy grandes en la área de comunicación como Coca-Cola y otros grupos. Hasta que un día una chica de la iglesia, una muchacha de la iglesia me llamó y dice, mira, hay una organización misionera acá. Ellos necesitan de ayuda en el área de comunicación. Me recuerdo que usted siempre ha dicho que quería servir al Señor como misionero. Entonces, esta es una oportunidad. Usted puede hacer la comunicación, ayudarlos, ejercer alguna actividad misionera como voluntario. Está bien, yo puedo hacer. Para encurtar la historia, los primeros meses yo estaba como 2 horas por semana sirviendo la misión. Los restantes en la empresa, mi propio negocio. Después de 4 meses yo estaba un día sirviendo la misión, 5 o 4 en la empresa. Después de más un tiempo, yo estaba 3 días como voluntario en la misión, 2 días en los negocios, hasta que un día mi socio me llamó y dice, usted necesita decidir qué va a hacer. ¿Se va a ser empresario, a trabajar acá en la empresa, o se va a servir como misionero? Y dice, está bien, yo voy a servir como misionero. Empecé entonces la caminada servindo en la área de comunicación en la organización. Y fui llamado, con mi esposa estaba muy claro para nosotros que estábamos preparando para ir a África. Hasta que un día me llamó la junta de directores de la organización y dice, mira, queremos hacer una propuesta. No queremos que usted va a vivir en África más por largo plazo, por cambiar todo, pero queremos que se quede acá para multiplicar la cantidad de misioneros, abriendo proyectos y oportunidades para otros que puedan servir. Entonces en 2005 empecé como director de la organización. Y esto que estamos haciendo desde entonces, buscando maneras de ir a pueblos no alcanzados, de ir a etnias que no hay un trabajo misionero, empezar proyectos para que podamos entonces enviar equipos misioneros. Hoy, con la gracia de Dios, nosotros somos más de 90 latinos sirviendo en África con MIAF.
Toda la organización tiene más de 1000 misioneros, pero ainda hay mucha necesidad. Ainda necesitamos de mucho más misioneros. 300 millones de personas que nunca antes ha escuchado sobre Jesús. Necesitamos estar allá. Necesitamos ser canal de bendiciones de Dios para estas personas, para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Yo quiero proponerte un camino, tal vez mirar por un camino de cómo nosotros como iglesia podemos nos involucrar en la obra de Dios. Yo quiero hacer esto basado en la historia de Felipe en Hechos, porque cuando los discípulos de Jesús enfrentaron una de las mayores dificultades después que Jesús se fuera al cielo, ellos recibieron del propio Jesús la tarea de anunciar la palabra de Dios, anunciar el reino de Dios. Y la iglesia en un momento, en Hechos capítulo 8, estaba enfrentando una dificultad, estaba enfrentando una situación muy difícil. Y la gran mayoría de las veces cuando yo estoy predicando, estoy desafiando la iglesia, estoy llamando a la iglesia a participar, muchas veces lo que tengo escuchado es, pero está muy difícil. Estamos con dificultad, estamos con problemas, estamos en una situación muy difícil, pero lo que vamos a leer en Hechos capítulo 8 es que estamos hablando de una iglesia que también está enfrentando la dificultad, pero la dificultad no ha impedido que ellos pudiesen responder la misión de Dios. Abra tu Biblia en Hechos capítulo 8. Nosotros vamos a leer del versículo 1 hasta la 8 y después Hechos 8 de 26 a 31. Yo voy a pedir la ayuda del pastor que pueda leer para nosotros. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sigo? ¿26? Muy bien. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que descendiste de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Sigo, ¿verdad? Sigo. Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Ay, gracias. Bien, esta es la situación de la iglesia. La iglesia está siendo perseguida y dispersa. La iglesia está pasando por una dispersión, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está enfrentando dificultad. En algunos lugares hoy la situación de la iglesia es exactamente la misma. En otros, el problema de la iglesia no es necesariamente la persecución, pero el ambiente que están viviendo. Pero siempre la iglesia por todo el mundo, no solo en Hechos, pero también hoy, ha enfrentado situaciones de dificultad. Pero ¿cómo responder?
¿Cómo podemos como iglesia, independiente de lo que estamos pasando, responder de una forma positiva al llamado de Dios para la obra misionera? Bien, primero, yo quiero que usted pueda mirar el versículo 4, que dice que mismo en medio de la perseguición, mismo en medio de la dispersión, los discípulos están predicando. Versículo 4 dice que los que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ellos eran intencional. Había una intencionalidad. Había un foco. Había una clareza de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Iglesia tiene que salir y predicar. Ah, está difícil, vamos a salir. Está imposible, vamos a salir. Hay dificultad, vamos a salir. Están imponiendo restricciones, vamos a salir. Están perseguidos, vamos a salir. Acabaron de matar el pastor Esteban, vamos a salir. No importaba cuál era la dificultad, no importaba la situación que estaban viviendo, había una intencionalidad, no había excusas ni dificultad que podían detener la iglesia que estaba aquí en Hechos capítulo 8. Esta es la iglesia que Dios está esperando. No es una iglesia que está atrás y diciendo, oh, pobrecito de nosotros, no podemos hacer, porque mira qué está haciendo el gobierno, mira nuestra economía. En América Latina mucho hablamos sobre esto, porque nuestra moneda, en Brasil por lo menos, está mal. Tenemos que movilizar un tanto para enviar obreros al campo. Pero mira esto, si usted hace un recuerdo histórico en Brasil, hoy Brasil tiene como 23,000 misioneros transculturales. Si hace un recordatorio histórico, mira la historia, va a percibir que los años que nosotros más enviamos misioneros al campo transcultural fueron los años donde nuestra economía estaba peor, donde había menos dinero, los años que enviamos más misioneros. Había un tiempo en Brasil, 85, un poco antes de Comiban, 87, que fue el primer congreso que tuvimos, que cuando usted iba al mercado, tenía que recoger con mucha gana la mercadería que necesitaba, porque siempre había un muchacho que estaba colocando nuevos precios. Entonces recogía, y antes que ello podía llegar hasta usted, tiene que estar en la caja para pagar, porque se demoraba un poco, ya cambiaba el precio. La economía estaba mal, la situación del país estaba mal, pero fue la parte, el momento de la historia en Brasil donde más enviaron misioneros. ¿Por qué? Porque había intencionalidad. Nosotros no estábamos preocupados con la dificultad. Segundo, un otro camino que nosotros como iglesia necesitamos buscar es estar centrados en la persona de Jesús. El versículo 5 dice que y les anunciaba, ¿quién? El Cristo. Nada más. Solo esto. El gran problema de la iglesia en los días de hoy es que se anuncia todo. Y muchas veces no se anuncia Cristo. No necesitamos de más nada. Solo necesitamos a Cristo. Necesitamos ser una iglesia cristocéntrica, tener una misión cristocéntrica y anunciar Cristo. Cristo es el principal de la historia de la redención del mundo. Y es esto que nosotros tenemos que anunciar. Cuando la iglesia se involucra con muchas cosas, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, es más esto, es más aquello, nos quedamos de Cristo. Cambiamos nuestra predicación, cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos nuestra acción misionera. Tenemos que anunciar solo a Cristo. Necesitamos ser una iglesia centrada en la persona de Jesús, y una iglesia que predica a Jesús, para que la iglesia que estamos plantando en el campo misionero también sea una iglesia cristocéntrica, enfocada en Jesús. Por esto, cuando mira el video y mira todo el material que nosotros tenemos de MIAF, va a ver que
Nuestro lema es una iglesia cristocéntrica entre todos los pueblos de África. Porque esta es la solución para el mundo. Una iglesia que tiene Cristo. Mira este edificio acá. ¿Ya paraste para mirar este lugar donde estamos? ¿Cuál es la parte más importante de este edificio? No sé cómo le llama, pilar, como esta columna. La parte más importante es la columna. Que está asegurando todo. Si sacamos la columna, cáese todo. Cristo es la columna de la iglesia. Cristo tiene que ser la columna de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra caminada y de todo que nosotros estamos haciendo. Ser intencional en primer lugar, estar centrado en la persona de Jesús. Pero nosotros tenemos que también ser integral al cumplir nuestra vocación. El versículo 10 dice que Felipe estaba a ensinar, Felipe estaba a predicar, pero mucha gente se reunía y todo prestaba atención en su mensaje, porque también ellos estaban operando milagros en nombre de Jesús. La iglesia no solo estaba predicando, pero estaba manifestando el poder de Dios poderoso, que tiene poder para libertar, que tiene poder para sanar, que tiene poder para transformar la vida de las personas. Por eso es que cuando miramos Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús está diciendo a sus discípulos: aguarden, esperen, porque poder de alto irá sobre tu vida. Y cuando el poder del Espíritu Santo estuviera sobre tu vida, ustedes serán testigos. Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta el confín de la tierra. La manifestación de Dios siempre en el Nuevo Testamento y la iglesia de Hechos, y hoy tiene que ser la iglesia que predica y que manifiesta los señales de reino a través del poder de Dios. Yo tengo alguna dificultad. Claro que en Uruguay no se pasa esto, pero en Brasil está, que hay personas que están diciendo: no necesita predicar. Es como que la mensaje del evangelio o la conversión puede se dar como, en portugués decimos osmose, que puede se pegar como se pegaba COVID. No se podía llegar muy cerca de la persona con COVID, porque si no podía se contaminar. Y hay personas que acreditan que el evangelio es así. No, mira, el hermano no es alcanzado por el evangelio, yo voy solo a ficar aquí acerca de él como una mágica. Entonces va a recibir el evangelio. No existe, no va a ver en ningún lugar de la Biblia diciendo que el evangelio está alcanzando a la persona de esta manera. El evangelio necesita ser predicado, necesita ser dicho con palabras y con la manifestación del poder de Dios. Ser integral en nuestra vocación, en nuestro llamado, predicando y manifestando los señales del reino de Dios a través del poder de Dios. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo yo y usted podemos de esta manera ser intencional en la predicación, estarmos centrados en Jesús, ser integral en nuestro llamado misionero? Hay una forma, y la forma es: nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Precisamos estar prontos a escuchar, darse cuenta del movimiento y la dirección de Dios. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Para dónde está mirando Dios? ¿Para dónde está se moviendo Dios? Para que yo y usted podamos se mover en la misma dirección. El problema es cuando Dios está se moviendo en una dirección y nosotros estamos yendo para otro camino. En verso 26 de Hechos 8, dice que el Espíritu Santo dice a Felipe: va en esta dirección, se mueva en esta dirección, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Cuántas veces yo estoy encontrando personas que me dijeron:
sí, el pasado, muchos años atrás, el Señor me ha dicho para servir como misionero. Señor me ha dicho para hacer esto. El Señor me ha dicho para servir esto, para esto, para aquello, para... entonces, ¿qué ha hecho? Bien, ya pasaron los años, yo estaba involucrado con esto, con trabajo, con familia, con los hijos, con los papás, con la mamá, con esto, y ya no tengo más tiempo. Nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo para nosotros como iglesia hoy. No sé si usted sabe, pero la iglesia latina, juntamente con la iglesia de África y Asia, son las iglesias que más crecen en todo el mundo hoy. Cerca de 80% de todos los cristianos del mundo hoy están en América Latina, África y Asia. ¿Qué eso significa? Que Dios está se moviendo entre nosotros. Este Dios está se moviendo entre nosotros. Nosotros necesitamos nos mover con Él. No podemos ficar como una estatua, parados. Necesitamos mover. Recuerda cómo el pueblo de Dios se movía en el Antiguo Testamento. Dios se movía juntos. Dios se quedaba parado, ellos se quedaban parados. El Señor movía, ellos movían. Y nosotros necesitamos ser así. Nosotros necesitamos ser sensibles sensible a la voz de Dios y nos movernos en la misma dirección que Dios está se moviendo. Pero ¿cómo hacemos esto? Con un espíritu de obediencia. Obedecer a Dios. Versículo 27 dice: Felipe emprendió la viaje. A mí me gusta más la versión en portugués. Tal vez tengan una versión en español que se dice lo mismo, pero la versión en portugués se dice: y Felipe se levantó y fue. El Señor dice: baja para Jerusalén, el camino del desierto, de Jerusalén a Gaza, va. Luego enseguida el verso 27 dice: Felipe emprendió viaje. Felipe se levantó y fue. No estaba preguntando: Señor, pero ¿cómo? Señor, pero ¿con qué dinero? Señor, pero el seguro de salud, ¿cómo va a ser? Señor, la botella de agua, porque el desierto, ¿cómo que voy a hacer? Señor, ¿puede providenciar un té? Porque no, o un café para los brasileños. Señor, yo voy, pero ¿tendrá café para sanar mi necesidad? Señor, yo voy, pero ¿tendrá té, un asado? ¿Cómo va a ser? Felipe no ha preguntado nada. El Señor dice: Felipe se levantó y fue. Obediencia. Nosotros necesitamos ser una iglesia obediente al Señor. El Señor está diciendo, a más de 2000 años, el Señor está diciendo: van por todas las naciones, van por todo el mundo, van a todas las etnias, van y hacen discípulos de todos los lugares. El Señor está diciendo a más de 2000 años. Y es impresionante mirar el mundo hoy y descubrir que nosotros tenemos un tercio de todo el mundo que nunca antes ha escuchado sobre Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Para obedecer es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Tenemos que confiar en la voz del Espíritu. Esta es la parte que más me gusta en esta pasaje. Porque como un comunicador, como alguien que ha trabajado con el área de comunicación, yo fico creando las imágenes en mi mente. Presta atención. El Señor dice a Felipe: baja de Jerusalén a Gaza. Felipe se levanta y sale. Entonces el Espíritu Santo, verso 29 y 30, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntase a este carro. Entonces imagina una película. Estamos afuera, en la calle, y pasa un alto,
Espíritu Santo dice: Karina, corre, va, acércate de este carro, júntase a este carro. Y Karina sai. Y va. Eso pasó aquí. Había un carro pasando. El Espíritu Santo dice a Felipe: existe alguien allá que necesita escuchar. Va, acércate. Y la historia de Felipe tiene algunos elementos muy interesantes. La historia dice que él se acercó y él encuentra entonces este eunuco etíope que está allí. Esta es la forma que Dios escribe la historia de la humanidad. Cuando Dios puede encontrar personas que están escuchando, que están dispuestas a obedecer, que están atentas a la voz del Espíritu Santo, Dios tiene la oportunidad de escribir una nueva historia. En la historia, en la vida de este señor que está leyendo una pasaje de la Biblia, pero no entiende. ¿Sabe qué es interesante? Que él está allí leyendo. Y Felipe entonces pregunta: ¿usted comprende que está leyendo? Él le dice: ¿cómo puedo entenderlo si alguien no me explica? Déjeme decir algo. Hoy nosotros tenemos en todo el mundo, 1/3 de la población del mundo está diciendo lo mismo. ¿Cómo yo puedo entender si no hay quien pueda explicar? Las historias de cómo Dios está abriendo la puerta para la predicación del Evangelio son tremendas, son muchas. Yo tengo escuchado cómo Dios tiene abierto las puertas para que nosotros podamos predicar, pero no hay quien predique, no hay quien pueda explicar. Trabajando en el norte de África y un tanto en pueblos musulmanes en África, ¿cuántas son las historias de amigos musulmanes que me dijeron: Paulo, yo estuve por 5 años esperando a alguien que pudiese me explicar lo que ha pasado conmigo? Porque una noche yo estaba deitado en mi cama y yo tuve un sueño, una visión. El Señor apareció y me dice: yo quiero transformar tu vida. Pero yo no entendía nada. Yo no sabía lo que significaba esto. No sabía quién era este Señor que me apareció de blanco y diciendo: yo quiero cambiar tu vida. Pero después de 5 años se quedó aquí en un misionero. Yo tuve la oportunidad de decir: ¿puede explicar, por favor? Algunos años atrás yo tuve el privilegio de conocer una muchacha en un país del norte de África. Esta muchacha, la verdad que una de sus vecinas es una misionera interesante, porque es argentina, enviada por una iglesia de Bolivia y apoyada por una iglesia de Brasil. Multicultural. Entonces esta misionera vivía cerca de la casa de esta muchacha. Es un país muy caliente. El verano puede hacer como 55 grados la noche. Entonces las personas tienen el costumbre de dormir el laje como arriba de la casa. Sí, exacto. Entonces tuve una visión. Un hombre de blanco le apareció y dice: te amo, yo quiero me relacionar con ustedes, quiero hacer algo en tu vida. Nosotros, claro, cuando escuchamos esto estamos contentos. Para una musulmana tener una visión de un hombre diciendo: quiero me relacionar con usted, te amo, es algo asustador. Es como no es un sueño, es un pesadelo. Por más de una vez ha pasado esto. Y cuando la tercera vez que tuve esta visión o este sueño, no tuve duda, fue a procurar a quién: la extranjera misionera. Claro, no sabía que eras una misionera, pero sabía que eras una extranjera y sabía que era una cristiana. Y fui entonces a su casa y dice:
por favor, me explique. Porque hasta 3 días, las últimas 3 noches, yo estoy teniendo la misma visión. La misionera, la chica tuvo la oportunidad de compartir el evangelio, de decir sobre Jesús, y la muchacha ha entregado su vida a Jesús. ¿Sabe lo que es más interesante? Es que la muchacha fue la primera mujer a participar de una olimpiada como atleta de su país. Y puede dar testigo de la salvación en Jesús abiertamente hoy, porque es muy respetada en el país. Mesmo siendo un país musulmán, no hay ninguém que diga, no se puede hablar, porque todo el país tiene un respeto muy grande por la muchacha, porque es la primera mujer a participar de una olimpiada como un atleta, pero está hablando del evangelio de una forma abierta. Pero ¿dónde comenzó todo? Con la oportunidad de tener a alguien que podía explicar lo que estaba pasando. Que está aconteciendo acá. Es interesante que cuando usted va a Etiopía, yo tuve la oportunidad de ir a Etiopía algunas veces, y me senté con líderes, pastores de la iglesia cópita, que es ortodoxa, con pastores bautistas, con pastores de la Asamblea de Dios, y tantos otros, incluyendo los católicos. Y se pregunta a ellos, ¿cómo llegó el cristianismo acá, en tu país? Todos, católicos, bautistas, Asamblea de Dios, los ortodoxos, todos me leen Hechos capítulo 8 y me dicen, el evangelio llegó a nuestro país porque Felipe ha compartido la palabra de Dios con eunuco etíope. Mira cómo estar disponible a Dios puede cambiar toda una nación. Y lo más interesante es que Etiopía hoy es uno de los 4 países de África que más tiene enviado misioneros a otros lugares. ¿Dónde empezó todo? Aquí. ¿Sabe qué es interesante acerca de Felipe? Es que él no se contenta. Felipe no era el tipo de muchacho que dice, bien, ya prediqué, ya he hecho el trabajo de Dios, la misión de Dios, entonces ya puedo lavar la mano, y ya puedo me sentar, y ya puedo usufruir de las bendiciones de Dios porque el trabajo ya ha acabado. No, se mira el versículo 40, dice, en cuanto Felipe apareció en Azoto, fui predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. No se contenta. Este muchacho no está satisfecho en predicar en un único lugar o solo para lo etíope, pero ¿dónde está yendo? ¿Por dónde está pasando? Por lugares donde Dios está llevando, él está predicando en todo tiempo, en todo lugar, para todas las personas. Aliás, esto que yo quiero desafiar a ustedes, el llamado de Dios para nosotros es para predicar en todo lugar, en todo tiempo y para todas las personas. Si usted está aquí en Uruguay, bien, predique en todo tiempo y para todas las personas. Si Dios por alguna razón está llamando, está diciendo a usted, mira, yo quiero usted en Asia, en Malasia, o quiero usted en África, o quiero usted en, quién sabe, en Brasil, en Rio Grande do Sul, con los senegaleses que allí están, predique en todo tiempo y para todas las personas. No importa dónde Dios va a te llevar, predique en todo tiempo y para todas las personas. Yo quiero concluir diciendo que nosotros necesitamos ser intencional. Nuestra vida cristiana tiene que ser intencional. Tenemos que vivir de una forma intencional para servir a Dios. Tenemos que ser centrados en la persona de Jesús. Nosotros cogemos el riesgo cuando no estamos centrados en la persona de Jesús, hacer caminos que no son los que Él está diseñando para nosotros. Nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios.
Dios está hablando, Dios está llamando y necesitamos escuchar. No ponga como un audífono, como un tapa, algo que pueda impedir que Dios pueda hablar con usted. Yo voy além, yo voy un poco más adelante. Yo quiero hablar para los padres. No empiecen que sus hijos puedan escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios está hablando con nuestros hijos y nuestras hijas. Pero nosotros, no. Este es para Karina, ella es misionera, no para ustedes. O este es para no para ustedes. Si Dios está llamando a nuestros hijos para servir a Dios, déjeme decir algo. Esta es la mejor cosa que puede acontecer con ellos. Yo estoy contento con mis hijos cuando me dicen, papá, decidí no hacer esto para hacer esto porque así está diciendo Dios. Y yo creo que esta es la dirección de Dios para mi vida. Yo dice a Dios y dice a mi esposa, no quiero ser una barrera, algo que pueda impedir mis hijos de servir a Dios, de escuchar a Dios. Nosotros necesitamos ser sumisos, escuchar y obedecer. Y hacer esto confiando en el Espíritu Santo. Porque cuando se trata de vocación, llamado de Dios y misión de Dios, necesitamos de actitud que nos guíe y nos conduzca en este proceso. Intencional, centrado, íntegro, sensible a la voz de Dios, obediente a la voz de Dios y confiante en la voz de Dios. Mi llamada para usted, mi desafío, mi reto para usted hoy es: diga sí a la llamada de Dios siempre. Y sobre todo, deje que Dios pueda llevar a los caminos que Él está diseñando. A través de su Espíritu, que Él pueda dirigir su vida, que Él pueda decir cómo, cuándo, de qué manera usted puede servir. Es a partir de tu respuesta hoy, yo no tengo dudas que Dios va a cambiar la historia de personas, de lugares, de etnias, de pueblos, porque este es el deseo de Dios, usar la iglesia para que el evangelio sea predicado a todos los lugares, a todas las naciones, en todas las lenguas, entre todos los pueblos. Dios le bendiga. Gloria a Dios.